Muy buenas noches, amigos. Día más, directo un poco especial. No suelo hacer Genshin Impact los miércoles, pero aquí estamos. ¿Y por qué estamos aquí? Pues nada, porque aunque sea tarde y yo tenga un huequillo, aunque sea un ratillo, por lo menos una hora estaré. Pero ayer, bueno, como sabéis, fue actualización de Genshin Impact. Ya estamos en la 6.2, si no me equivoco. Que yo memoria cero, pero bueno, la 6.2. Y hay cositas nuevas, muchos iconos rojos arriba en la esquina superior derecha. Y nada, por lo dicho, ya lo comenté el otro día en el directo. Han metido lo típico, personajes nuevos, algunas mecánicas nuevas y eventos, ¿vale? Eventos que se vienen, la nueva continuación de la historia de Arconte, la misión principal. Y Y nada, bueno, y aparte, bueno, yo tengo pendiente de algunas cosillas de la semana. Se ha renovado el pase de batalla, ¿vale? Y lo que no sé, vamos a ver qué hay por aquí. Lo que no sé si hay algún evento nuevo. O sea, que se haya implementado ya. Normalmente tarda un día o dos en empezar el evento. Así que nada. Pero vamos, haciendo así un breve resumen. De todas maneras, la información la encontráis en la descripción del directo, ¿vale? Pero bueno, básicamente eso, personajes nuevos en esta versión. Durin, 5 estrellas, Yahoda de 4. Algunas nuevas armas, evidentemente, para Durin, la arma de Durin, el arma de Yahoda. ¿Vale? Y después las armas correspondientes a la segunda fase de los banners, donde van a salir ahí Shilonen y Varesa. O en el banner de armas sus respectivas armas saldrán también. Y bueno, poquito más en cuanto a personajes nuevos, ¿vale? Son esas dos etapas. Primero el banner, que por cierto, vamos a echar un vistazo a ver si había quitado aquí el objetivo de Twitch. Por cierto, seguirme, ¿vale? Y a ver si llego a los 40, que me queda poquillo. Y poquito a poco vamos mejorando aquí el número de seguidores. Vamos a ver. Tengo por aquí la barra de progreso de Twitch. Fuera. Eh, Como decía, hemos hecho un vistazo. Bueno, primero voy a recoger el correo, aunque ya entré ayer, porque yo todos los días entro para recoger la bendición lunar esta que tengo de pago. Vale, que si no entras en el día se pierde y ya recogí las protogemas, pero bueno, que todos sepáis que tenía aquí 300 protogemas por un lado, 300 por otro. Como siempre, hay veces que ha sido 400, depende de si ha habido fallos en las versiones o yo qué sé. Entonces, en este caso son 600 en total. ¿Vale? Y ya después, pues lo típico, mi recogida de Joyolab y todo eso. Ay, perdón. Bueno, dicho, personajes nuevos. Vamos a ver los cupones. Aquí está Durin, ¿vale? 5 estrellas de fuego. Y con lo estuvimos comentando ayer, la nueva mecánica que han implementado para mejorar un poco los personajes, el daño de algunos personajes, el rendimiento en batalla de antiguos, ¿no? Personajes antiguos de Monsta como puede ser Venti o Fischer, Mona también, Albedo, me han comentado por ahí que también han metido algunas dinámicas nuevas, Ramida Kit un 1 buff en ha empezado defensa a y tal. seguirte. Y muchas gracias Ramida Kitty o Ramida Kit One. Gracias por el follow. Ramida Kit 1 dijo Que hola. buena, nada, que estoy explicando un poco la nueva actualización que ha habido. Y como comentaba, pues eso, han metido dinámicas nuevas, así que probadlo si tenéis la suerte de que os toque Durin en esta fase, pues ya digo, sería bueno combinarlo con algún equipo así para aprovecharos de la nueva mecánica de combate. Bueno, eso en cuanto a banner, ¿vale? Está Yahoda de 4 estrellas Ramida Kit también. 1 dijo ayer lo saqué a Durin ni yo sé cómo ni tenía garantizado. Madre mía, qué Ramida suerte. Kit 1 Yo todavía no he pedido. gracias por el follow. Todavía no he pedido, vamos, tengo ahí un poquito de protogemas almacenada, pero no sé si guardarla para Colombina, si es que sale.
Pero vamos, seguramente si vaya bien durante este banner y consiga algunas protogemas, a lo mejor tire un poco para ir engordando eh, se sabe, el número de deseos hasta que me toque el 5 estrellas. Pues yo no gasto dinero al tuntún así. Yo voy con la bendición lunar y con el pase de batalla, lo único que compro en el juego. Y ya lo demás es todo free to play. Lo dicho, por ahí en cuanto a personajes, las armas y después la versión, o sea, la nueva misión, el acto 5 y, bueno, el acto 4 primero y el acto 5 de la historia del Arconte, Canción Lunar. Y Ramida Kit después 1. Dijo igual las animaciones de Columbina son buenas. te escucho. Claro, yo es que todavía, si te digo la verdad, no, ni siquiera he investigado los leaks que haya habido de Columbina. No sé realmente ni cuándo sale, si existe como tal, pero supongo que estará en desarrollo si no está ya más que avanzado. No sé en qué momento, en qué actualización lo meterán, pero supongo yo que será en esta versión como todo. Digamos que la considerarán el arconte de Norcray, aunque como tal no hay arconte, pero bueno, al ser la diosa lunar, supongo yo que será equiparable a Nahida, a Ramida Kit Raiden 1. Shogun. Dijo Sip la versión que viene sale. Pues perfecto, muchas gracias por despejarme las dudas. Así que de esa manera pues ya sé que estoy haciendo bien en ahorrar. No tengo muchas protogemas en verdad, ¿sabes? Tengo aquí Ramida Kit 1. algunos... Dijo la ulti es muy linda. No la he visto, tío, por eso no sé si mantenerla incógnita y sorprenderme al final o empezar a verme vídeos y después te quita la emoción, ¿sabes? Pero hay veces que sí que me pongo a investigar a ver qué tal. Como decía, yo creo que no tengo pedido... Mira, tengo aquí pendiente todavía los deseos estos. O sea que en realidad tengo ahí unas cuantas de protogenas para pedir. Pero lo suyo sería llegar a 16.000 o Ramida Kit así. 1. Dijo hasta en TikTok me aparecen. Para que tú veas, yo es que en verdad no sigo mucho contenido de Genshin Impact como tal. Si es verdad que en YouTube de vez en cuando investigo, me meto en internet a buscar eh, builds de personajes y eso. Pero después, fuera parte de eso, no estoy al día, por desgracia. No tengo tanto tiempo, en verdad. También, por cierto, vengo de una carrera en Gran Turismo hace un momento, he quedado séptimo, corriendo con bastantes pilotos muy rápidos de aquí de España. Ramida Kit 1. Y entonces, bueno, hay que Dijo sacar Ala. tiempo para todo. Así que bueno, yo en este momento yo creo que voy a mantener la intriga, voy a esperarme a ver qué tal es el personaje y ya bueno, cuando esté en mis manos empezaré a mejorarla y a conseguir los materiales de momento, aunque estaría bien ya empezar a saber qué materiales requiere para ir teniéndolo preparado y cuando haya que mejorarla, subir de nivel, ascenderla. Vale, seguimos por aquí. Bueno, misiones principales del Conte, como hemos dicho. La misión de la historia de Durin, evidentemente, de las legendarias. Las misiones secundarias, ¿vale? Que habrán algunas así, unos supuestos minijuegos tipo, ¿cómo llamarlo? Deportes de invierno. No sé, en la montaña de Espina Dragón, que se llama en español. Ramida Kit Después 1. otro que hay tipo pinball. Dijo si no hablo es porque justito entré a Genshin. No te preocupes, aquí estoy. Si quieres seguir el directo en paralelo, te escucho cada vez que tengas algo que decir, te escucho y te contesto. Y como decía eso, hay un minijuego, o habrá un minijuego tipo pinball. ¿Qué más? Por aquí está los nombres. Bueno, los nombres los tengo aquí en inglés, ¿vale? Porque la saqué la información en inglés en su momento. Los típicos, ya más estilo puro combate, hay algún evento especial, ¿vale? Y después se viene también el viajero este, ¿cómo se llama? ¿Cómo llamarlo? Mercader, no sé, Liven, que te pide una serie de materiales y a cambio pues te da material de mejora de personajes, protogemas, etcétera. Ese, digamos que son recursos fáciles de conseguir y estaría bien que le eche un vistazo porque es rápido de... No hay que estar peleando 3 horas como yo la otra vez
para conseguir el oro ni nada. O sea, simplemente le das los materiales y ya. Si juegas habitualmente al Ramida juego, Kituno. tendrás materiales de sobra Dijo es que es para bien que te lo fácil dé. igual. Sí. Eso por ahí. Y después, bueno, como me pone aquí, mira, dice que hay mejoras en el personaje, con lo que comenté de los buffs que han metido, sobre todo a personajes de Monsta. Venti le va a cambiar la habilidad, la ulti, la habilidad definitiva. Aumenta su daño, la sinergia con los elementos y reacciones. ¿Vale? Albedo mejora en la escala de defensa, daño basado en defensa. Mona también algunos ajustes han hecho. Yo tengo que investigar porque no la uso mucho, la verdad. Y no sé realmente qué es lo que mejora, pero todo va en torno a eso, a combinación, reacciones elementales, con depende de qué personaje, que creo que formará un rol principal Durin aquí en esta historia, ¿vale? Y nada, lo dicho, algunas mejoras en... esto no sé lo que es, X-Ray Secret Right. Mejora la lista de personajes, aumento de experiencia, reputación, el sistema de puntos de encuentro, ¿vale? Eso también se mete nuevo, ¿vale? Vamos, de todas maneras, si queréis más información detallada, yo tampoco soy un experto. Entráis en el live stream especial de Genshin Impact de la versión y ahí viene todo explicado muchísimo mejor que lo explico yo, ¿vale? Pues yo soy un paquete explicando, pero bueno, más o menos queda claro. Y lo dicho, vamos a ver qué hay por aquí. Esto ya. El- Recogemos aquí, ya tengo, todavía no he comprado el pase de batalla. Vale, así que ya mañana cuando tenga un huequillo me meteré, tengo que comprarlo desde el PC porque sale más barato. En PlayStation es donde yo juego y suele costar más. Vale, te metes ahí un recargo PlayStation porque PlayStation es así. Vale, que yo suelo pedir el de 10 euros, 10,99 que son 11 y en PC vale 10. Vale, el otro día pedí la bendición lunar. Vale, la pillé. eh, la tengo por aquí, bendición lunar. ¿Vale? 40 días. Y aquí en PlayStation está a 5,49 y en PC está a 5 euros. O sea que lo que una vez lo intenté hacer desde el móvil y en el móvil no me dejó comprarlo. Me dijo que me había registrado a través de PlayStation y que lo tenía que comprar en PlayStation. Sin embargo, cuando lo compré desde el ordenador no hubo problema. No sé el por qué. Así que no estoy muy seguro de que el pase de batalla me deje comprarlo por el ordenador. Pero Ramida Kituno. la bendición lunar sí me ha dejado. Dijo es que plastas te sale más caras las cosas porque les da la gana. Ya por venderse en PlayStation, porque en realidad hombre, yo no lo sabía, yo empecé a jugar este juego cuando me compré la Play hace 3 años y había escuchado hablar mucho, quería jugar y tal, nunca me dio por jugar en el ordenador, en el móvil, ni en el ordenador, porque en ese momento no tenía un equipo bastante bueno como para jugar en esos dispositivos y jugué en la Play tengo buenos recuerdos del juego porque la calidad de los detalles del mundo abierto, etcétera, era una pasada y a mí me enamoró desde el primer momento. Ramida Kituno. Dijo por lástima se va de Play 4 dentro de poco aunque yo ya no la tengo. Ya ves. Si están ya dando el paso, digamos, a dejar PlayStation de lado, PlayStation 4. Me ha pasado también Gran Turismo, creo que van a meter una actualización nueva mañana y creo que limitan los eventos en cuanto al juego en la PlayStation 4. O sea que ya están, digamos, de cara encarando el final de la consola, cierre de servidores y eso. Así que nada, hay que plantearse ahorrar y conseguir consola mejor o pillarse un buen móvil, ¿no? Que no quiero hacer publicidad, pero es verdad que llevo siguiendo la marca OnePlus desde hace tiempo. Porque por el mismo Genshin Impact, ¿no? Había versiones especiales del móvil en China con el diseño de personajes de Hutao, otra de Chanling, hubo una de Keqing. Y pues nada, este año tuve la oportunidad de pillarme el OnePlus 13, no es edición limitada, normal, y el juego va en ese móvil que, mm, perdón por la palabrota, pero va que te caga. Y pues evidentemente muchas veces cuando estoy en la cama tranquilo ya por la noche y quiero darle un poco, pues o no he tenido tiempo en el día, me meto al juego y perfectamente puedes jugar ahí sin problema porque va súper fluido
y los gráficos se ven bastante bien. Y después lo malo del ordenador es que tienes que tener un buen equipo para andarlo. Si le reduces los gráficos y eso, vale, sí, pero pierdes mucha experiencia de juego, ¿no? Al fin y al cabo. Ay, voy a coger, aunque no voy a pedir armas aquí en este banner, pero bueno, me da coraje ver los puntitos, tengo TOC, ¿vale? Así que lo dejamos aquí, que se me quite el puntito rojo. ¿Qué más? Eventos por aquí. Ah, mira, ya están aquí. Bueno, este lo empecé el otro día, ¿vale? Vas haciendo las misiones diarias, al menos 5 veces a la semana, creo que, o 5 veces los objetivos diarios a la semana, sí. Y te van rellenando aquí estos niveles. Cuando llegues al último nivel, te regalan la constelación del personaje que elijas, ¿vale? Tienes ahí un montón de personajes para elegir. De ella, Tutamundo, Mona, todos estos, ¿vale? Entonces, en la anterior vez yo canjeé aquí a la señorita Yaka. Y bueno, aquí, como veis, están casi todos los que son los que cuando pierdes el free te los regalan. Ahí están. Así que nada, yo uso mucho ajustado, la tengo en C1 y me gustaría seguir mejorándola. Y hasta los demás, pues bueno, no tiene la suerte que me toque Dilu, me gusta como diseño, le pillé la skin, pero después a la hora de la verdad no es que sea un personaje meta para estar dando caña en batallas complicadas. Eso por ahí, después tenemos aquí, esto no estaba ayer cuando me metí. La misión principal, ¿vale? Que conseguimos 500 protogemas si las hacemos en el tiempo que nos dice, Ramida Kit 40 1. días. Dijo Utao, a veces es media cara según algunos amigos. A mí me gusta mucho como personaje, pero es verdad que le hace sombra, muchísima sombra a Arlequino. Entonces yo cuando necesito así un equipo de vaporizado uso Arlequino con Yelan y uy, no me sale el nombre, Furina, ¿vale? Y meto de vez en cuando, depende de lo que necesite, meto a Songli, sí, a Songli o a alguno de viento tipo Kazuha o algo así. La misión de legendaria, que también si la hacemos en el tiempo requerido, vale 5 días, esto la tienes que hacer más rápido, pues te da las protogemas. Esto es nuevo, ¿vale? Esto no lo he comentado, es una de las misiones así paralelas que hay, que va ampliando un poco la historia de las tres brujas, ¿vale? La que sería Alice, la madre de Claire, M, que era la bruja esta que supuestamente creó el libro donde encontramos a Durin, que no sé si recuerdo bien, pero era como hace las veces de su madre. Y la otra, que ahora mismo no me acuerdo, ¿vale? Pero bueno, de esas tres brujas, la historia la van a seguir ampliando y seguramente encontremos una próxima versión a Alice como personaje jugable. O sea que ya en la versión anterior apareció, la vimos por primera vez y seguramente dentro de poco salga. O sea, a mí como diseño me gusta el diseño, después ya veremos qué tipo de daño hace y eso. Igualmente como Colombina no he investigado, ¿vale? Ni siquiera sé si va a ser buena o no, porque al final después escuchas muchos rumores y al final, hasta que no lo tienes en persona y lo pruebas, no sabes cómo realmente va a ser. O después te pasa como a mí, que me encuentro personajes que le dan mucho bombo y yo muchas veces no me baso en el hype y eso, simplemente en convicciones personales, ¿no? Que me gusta el diseño, que en ese momento tenga protogema de sobra o que esté esperando para otro. Son muchos factores y al final no tengo protogema de sobra ni ya gasta mi salario en esto y a veces renuncia a personajes que después te arrepientes, pero bueno, hay que valorar, ¿no? Ese es el tema de jugar free to play. Si tienes tiempo, lo mejor que podrías hacer es eso, hacer las misiones diarias y consiguiendo las protogemas que te regalan poco a poco y ir avanzando un mínimo, ¿no? Aunque no te pegues 7 horas jugando al juego porque no tiene, evidentemente la gente no tiene tiempo para estar 7 horas aquí pegado. Pero bueno, eso poquito a poco, no necesitas más de 20 minutos todos los días, vas acumulando protogemas y después cuando venga un personaje que te gusta, pues pides los deseos, los gastas todo que tengas ahorrado y con suerte a lo mejor la consigues. Bueno, después las nuevas sensaciones, probar los personajes, voy a ir recogiendo las de los personajes que ya tengo, ¿vale? Porque lo que, mira, por ejemplo, Venti yo lo tengo,
pero te hace probarlo de nuevo por el tema de las nuevas dinámicas, ¿vale? Sin embargo, estos que los tengo y no ha cambiado su dinámica, creo, te deja recoger la recompensa sin jugarlo, ¿vale? Ya jodas nuevas tampoco la tengo, eso lo haremos luego. Lo dicho, también el Eden han metido skins nuevas y eso, aunque a mí esto del Eden no me hace mucha gracia. Me parece que ahora mismo está muy monetizado, hace falta cartera para conseguir los skins 5 estrellas y tal. Y como que paso. Después tampoco es que me aburre, en verdad, este tipo juegos tipo Roblox y tal, a mí no me mola. Sí es verdad que hay algunos minijuegos de Genshin Impact que jugarlo con otras personas que están creados por otros creadores de contenido y eso es tan guapo. Pero hay que tener tiempo para decidir qué quieres hacer, si Eden o si jugar Genshin Impact. Yo de momento elijo Genshin Impact. Vale, estos son los nuevos skins, como hemos hablado, así más orientado al invierno. Está haciendo un guiño al nuevo evento que va a haber en Espina Dragón, del tema de los juegos estos de invierno y tal. Después aquí un enemigo nuevo, que eso también salió en el live stream de Genshin Impact. Y bueno, el Teatro Fantasía, que lo empecé el otro día, pero estaba un poquito cansado y lo dejé ahí en el primer combate élite. Ya si hoy da tiempo, que no creo porque esto requiere bastante preparación, pero si da tiempo a lo mejor hago algún avance un poquillo más. Lo dicho, vamos a ir recogiendo. Mira, voy a ir gastando la resina, que es lo más importante, que no se me acumule 200 aquí. Vamos a hacer algunos jefes antes que nada. Vamos a ver. Un momentito. Vale. Vale. Ya tengo algunos hechos porque evidentemente estamos a miércoles pasando a jueves. Y tengo algunos ya del lunes, el martes. Y vamos a darle aquí a Reading Shogun. A ver qué tal se portan hoy. Pues últimamente cada vez que hago directo me dan parpelo, no sé por qué. ¿Será que no me concentro? A mi equipo aquí con Reading Shogun, Hyper Bloom. Y vamos a ver. Pórtate, ¿eh? Que no te veo. ¡Ay! Ay, se me escapa. Ahí, a tomar viento. Hombre, por fin un directo que me sale a la primera. Normalmente cuando no hago directo me sale a la primera del tiro. Pero cada vez que hago directo o me matan o me hacen perrería o no lleva tiempo en la rotación, etcétera. Esta vez ha salido bien. Por cierto, vamos a recoger los minerales aquí antes de que me vaya. Vamos a ver. Aquí a Songli que le da leñato de un toque. Vamos a ver. ¿Listo? Hay las expediciones que no las he recogido. Vamos, no, aquí no, que empezamos la intentar evitar, si no quería hacer la misión de Arconte, intentar evitar venir a Villanasha, que si no empieza el tirón. Vamos a ir a Fontaine, mejor, que no hay misiones. La misión la dejaré para otro día cuando tenga tiempo de sobra, porque como siempre durará unas cuantas de horitas. Ahí, iba a recoger esto. Oh, la he quitado otra vez, cago en su puta vez. Es que yo lo típico.
Como estoy haciendo directo, estoy pensando en miles de cosas y nunca hago lo que no me centro, vamos. Siempre normalmente tengo ¿cómo se dice? La rutina. Lo hago todo pum 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 pum. Y cuando hago directo siempre estoy pensando avanzado a lo que voy a hacer. Al final meto el fallo ahí. Vamos a ver. Me interesa más las que tarde un poquito más pero que me den más recompensa. Porque al final yo no puedo entrar cada 14 horas al juego. Y como dije el otro día, me hace falta mora. Vale, ahí está, no coño. Reduce, aumenta la cantidad. Sumeru. Mora por aquí, aquí. Esta. Y creo que ya con eso están todas, ¿no? Sí. Vale. Otro jefe por aquí. No, un momentito. Vale. Siguiente jefe. ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Azdaja. El Liyue. Como ya expliqué, estos personajes, si podéis hacerlo todas las semanas, pues sería lo suyo, porque al final son materiales de mejora de los talentos de los personajes. Entonces es mejor tenerlo ahí por si sale algún personaje que lo requiere y que te guste. O si no dispones del tiempo necesario, puedes centrarte en hacer los que te dan los materiales para los personajes que vas a querer o que tienes ya y que tienes que mejorar. Aquí suelo usar este equipo, Hyper Bloom, pero con bastante cura, porque intento darle sin parar, aunque está atacando. Y mientras me está haciendo daño, pues me voy curando. A ver si nos sale bien esta vez, porque las otras veces, como siempre, en directo todo sale mal. Ay, me equivoco. Vamos a ver, de momento va bien la cosa. Ahora me meto otra vez leña. Hay que tener cuidado, intentar lanzar ulti para esquivar los golpes. De momento vamos bien. Y ahora aquí mete mucha leña, hay que tener cuidado, ¿vale? Si no tienes un buen equipo que vaya curando a la vez que estás atacando. Mira, ya está muerto, en verdad te puedes ir. Intenta esquivarlo porque aunque le des, no te quita, o sea, no le quitas vida, no lo matas. Una vez que ya sale del suelo del dragón, pues ya le puedes dar. Hay que tener cuidado que con cualquier toque que le dé ya se muere. Vamos a curar a Furina. Y a Shinobu. ¿Vale? Y seguimos por aquí. Vale. ¿Qué más hay por ahí? Resina, ¿cómo vamos? Vale, me queda para un jefe más. Ya se puede recoger los encargos, pero bueno, voy a hacer otro jefe y gasto toda la resina. Este mismo, este es fácil. La casa dorada, el libio también. Para este equipo vamos a usar Raiden Shogun otra vez.
Ay, que me mata el cabrón. Mira que es fácil, ¿eh? Pues vamos a cagarla a la primera. Ya está. Vamos a curar a Furina. Ah, digo a Nahida. Ay, cuidado que esos ataques son potentes, en verdad. Vamos a ver. Cuidado aquí, que este también mete leña al principio. Hay que intentar esquivar los golpes. Ah, que no tengo aquí. Y también lo mismo. Cuando vaya a atacar, pues ulti y muerto. Ah, ha sido fácil, en verdad. Vale. Recogemos... Ah, una cosa que han cambiado, ¿vale? De... ¿Cómo se llama? Mejora del día a día en el juego, ¿vale? Han cambiado la dinámica de cómo recoger el progreso de las recompensas estas del día, ¿no? Aquí si gastas lo que son las resinas, ¿vale? Vas llenando esto. También si haces misiones, si completas esos mini misiones, eventos, Ramida Kituna. jefes, o si Dijo no me acostumbro todavía yo a abres eso. cofres. A lo de los puntos de pericia, esto es fácil, en verdad. Simplemente eso, vas haciendo misiones. Yo lo que hago es gastar resina. En cuanto gastas 120 de resina, se te llena todos los cofrecitos estos de regalo, los recoges y te vas a Catherine, el gremio de aventureros, y te da la recompensa. Antiguamente había que entrar aquí, darle y recoger la recompensa, luego darle aquí al triángulo, donde pone el triángulo recoger recompensa, te mandaba al gremio de aventureros y ya te lo daba. Si hablabas con Catherine directamente, te decía que no habías hecho las misiones cuando sí las habías hecho. Eso lo han cambiado y ahora directamente, si estás por ahí cerca, por ejemplo aquí está Catherine, vas a hablar con ella directamente sin recoger las recompensas del libro y te la da. Ya no hay que esperar o digamos que son pasos que te ahorras, ¿no? Aunque si estás lejos de Catherine, directamente abres el libro y te teletransporta, ¿vale? Pero ahora le das aquí y ya te permite recoger las recompensas directamente, ¿vale? Te dice, tienes para canjear 4 recompensas de encargo con puntos de pericia, que es lo que yo he hecho, gastar resina para conseguir los puntos de pericia, que te rellena esos 4 cofrecitos de regalo, como se llame, que cada uno te da 20 protogemas y ahora Catherine te da otras 20. En este caso te da todas las recompensas del tirón. Total 60 protogemas, que es lo que nos interesa, mora y algún material extra. Eso por ahí. Y ahora, como hemos hecho la misión diaria, aquí tenemos lo típico, el pase de batalla se va completando. Ahora me faltaría para la diaria recoger los 10 minerales. Esto es lo que deberías de hacer todos los días que entres al juego, que en verdad, como habéis visto, es rápido. Matas a 2 o 3 jefes y vas a recoger la recompensa con el gremio. Con iniciar sesión ya te dan una, los 4 encargos del día te dan otro, la resina, si gastas 150 de resina te dan el siguiente y falta recoger mineral, que en cualquier sitio que tengas en el mapa. Yo tengo por aquí material, ¿vale? Por ejemplo, yo voy... Los minerales sobre todo importantes como son el cristal mágico y algunos de diferentes regiones, ¿no? Que son específicos, como por ejemplo Norcray, que voy a ir a Norcray a recogerlo, ¿vale? Para el arma que tengo con Aino,
pues me interesa recoger ese material, ¿no? Y ya de paso, pues haces otro encargo del día. Aquí tengo yo en el mapa que hay unos cuantos. De todas maneras, si no tenéis los puntos de minerales en, en el mapa marcado, no sabéis dónde hay, ¿vale? Os podéis entrar a HoYoLab y miráis el mapa de HoYoLab que te dice todos los recursos del juego dónde están. O usáis un equipo que tenga algún personaje que te marque los minerales. Yo tengo, por ejemplo, aquí a Ningguang, ¿vale? Cuando quiero buscar minerales meto este equipo, meto algún personaje de la región que me diga también dónde está otro material específico de esa región, ¿vale? Por ejemplo, Lauma, creo, no sé si es Lauma o Aino, te va marcando con una manita en el mapa los materiales. Si veis aquí arriba, en la esquina izquierda superior, vais a ver que hay una mano. Eso es un material típico de la región. Tú vas allí, lo recoges y te va a ir marcando el siguiente. Y si me alejo del mapa, vais a ver que el material, ese mineral, me lo marca en el mapa también. Estoy encima de la señal, ¿vale? Hay una especie de cristal en el mapa. ¿Veis cómo se va moviendo las manos? Y eso es gracias a Ningguang, ¿vale? Lo que es verdad que para minar, como lo llaméis, un personaje de Geo suele funcionar muy bien para recogerlo de un golpe. O hay no alguien que tenga espada mandoble esta, ¿vale? Lo rompe más rápido. Si le das con una espada normal o con cualquier otra arma, no hace nada. El arco no hace nada, evidentemente aquí no hace nada. Y la espada, el cataliz no tampoco. La espada corta tampoco hace nada, evidentemente, ¿vale? Por ejemplo, Kazuha. O sea, sí hace, pero muy lento, ¿vale? Te puedes llevar hasta mañana mirando. Así que nada, usas, por ejemplo, a Songri si lo tienes, y de un golpe te quita todos los minerales. A Songri por aquí, ¿vale? Pero bueno, esto ya el que estás harto de jugar lo sabe de sobra. De por si alguien que no está puesto en el juego lo ve, pues que sepa que esto es más fácil. Hay formas de hacer las cosas, ¿no? Cada personaje tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces yo creo que ya tenemos los 10 minerales, ¿vale? Recogemos y ya tendríamos las 4 misiones del día, ¿vale? Eso es fácil. Muchas veces yo entro solo para esto y para recoger la bendición lunar y tiro. Lo desconecto porque no tengo tiempo de jugar horas y horas indefinidamente. Ojalá pudiera. Y bueno, nada, si no has comprado el pase de batalla, aunque lo compres a posteriori, te dan todo con retroactividad, ¿vale? Que ya cuando lo hagas, pues no estaré en directo seguramente, pero veréis que más adelante tendré todo esto ya recogido. Vale, ¿qué nos queda? Bueno, vamos a ver los personajes, ¿no? Ya que estamos. Una de las cosas interesantes de las nuevas actualizaciones, pues, o lo que más expectación crea, personajes, ¿no? Empezamos por... Vamos a empezar por Yahoda, ¿vale? Un personaje nuevo. Aquí nos explica un poco la dinámica, ¿no? Yo no sé cómo es, como digo, no he visto mucha información sobre su forma de juego y tal. Muchas veces, fíjate, el otro día intenté jugar con Chas que no sabía ni cómo se atacaba, o sea que con eso lo digo todo. Nada, ya jodas Anemo, además cura y absorbe los elementos, ¿vale? Tiene una dinámica que en función de, no sé si era el enemigo, ¿vale? La reacción que genera el enemigo, reacción elemental, como que la acumula, ¿vale? Y entra en estado de persecución, saque a sombras, o así se llama. Vale, y con ese movimiento lo que hace es que llena un frasco, una especie de mecánica en la que almacena ese elemento y luego lo puede entregar a alguno de tus personajes. No sé si a cualquiera que juegues o cómo es, pero bueno, el caso es que lo almacena y luego lo suelta. Y con esa ventaja de que si combinas con el personaje correcto, a lo mejor puedes hacer una reacción elemental que en ese momento no sería posible porque no tienen los personajes los elementos que se requieren.
¿vale? Entonces, mira, al salir de este estado, inflige daño a Nemo. Vale, o sea, cuando termina la habilidad, suelta ella su mismo poder. O sea, ella es a Nemo, pues suelta elementos a Nemo, ¿vale? Pero si el frasco multisecreto este se llena, ¿vale? Y el presagio lunar del equipo es resplandor ascendente, Yahoda consume de forma continua el elemento almacenado durante un periodo de tiempo para ir atacando a los enemigos cercanos con ese daño, ¿vale? Con ese elemento. ¿Vale? Aquí te explica más o menos. Bueno, si quieres lo vamos probando, pero bueno, yo también tengo que ver cómo funciona porque no lo sé, ¿vale? Usa la habilidad de venta, entra en estado de persecución, saca sombra, carga con el traje objetivo mientras está en movimiento, llena el frasco, ¿vale? Y según los efectos elementales, mira, ve, ahí ha generado una reacción elemental, ¿vale? Además de Anemo, que creará torbellino en función del otro elemento que haya absorbido. Siguiente, cuando el frasco está lleno, lo que hemos explicado, ¿vale? Lo almacena y lo suelta luego el elemento. Y la definitiva, esto no sé muy bien cómo va. Inflige un golpe de anemo a los enemigos cercanos y hace uso de coordinadores gatuno. Bueno, tienen que poner el nombre fantástico a las cosas, a los ataques. Esto proporciona curación continua, vale. Pues ya sabéis que la ulti de Yahoda cura. Según el presagio lunar del equipo, si es el máximo, ¿vale? Las 3 lunitas que salen en el lado derecho en el juego. Según los efectos elementales que tenga el enemigo cercano, inflige daño continuo al elemento que correspondiente a su alrededor. O sea que aparte del frasco este, también, ¿vale? Si lo he leído bien. Si está en resplandor ascendente, los ataques también se imbuyen. Vale, pues venga, vamos a probarlo. Bueno, vamos a probar primero el ataque. Ataque cargado. Y la ulti no la voy a gastar aquí. Pero bueno, vamos a darle. Vamos a llenarla. A ver, ¿dónde está el frasco ese que me decía? Vale, no sé si lo estoy haciendo bien. O si es que hay que dejarlo pulsado el R2. En este caso, el que juegue en PlayStation. Vale, pero bueno, el caso. No veo el frasco por ningún lado. Ahora lo probaré mejor. Ah, la lanzado antes de tiempo. Vamos a ver. No sé cómo va, pero aquí tiene una especie de... Esto de la última, ¿vale? Las patitas de gato estas. Pero el cofre es lo que no sé... O sea, perdón, el frasco este es lo que no sé cómo funciona muy bien. He visto que ha salido por un momento el frasquito ese. Pero no... Ahí ha aparecido por un momento, pero lo he perdido de vista. No sé si es que se ha llenado como en las versiones estas de prueba están, digamos que la recarga es mucho más rápida. A lo mejor se recarga tan rápido que no da tiempo ni a verlo. De todas maneras, voy a hacer una segunda prueba, ¿vale? Para simplemente ver que lo estoy haciendo bien. Si pulsas un toque, porque creo que toque largo no tiene. Vale, hace este ataque, pero no veo el tema de el frasco ese, no lo veo por ningún lado. Supongo que habrá que hacerlo a la vez que veas a ver que golpeas el enemigo. Si no, no sirve de nada. Mira, ¿ves? Es que se llena muy rápido, ¿ves? Ese frasquito, una vez que se llena, lo suelta el ataque a Nemo y crea la reacción. Vale. Y la ulti, pues lo dicho, que cura, ¿vale? Y poco más. Eso es lo que habría que ver. Ya la suelta es que en el modo de juego este del prueba de personajes se recarga bastante rápido, casi que no da ni tiempo a verlo. Ok. Y Flynn en verdad es que da leña.
Si lo construye bien, Flynn es un pedazo de personaje, en verdad. Vale. Yahoda sería buena lesión para coger un equipo Norcry que haga las reacciones lunares y tal. ¿Vale? Porque, por ejemplo, me pasaba con Flynn que no tenía nadie que curara lo suficiente, ¿vale? Y a lo mejor sería interesante pues meterlo para sustituir a alguno de los otros personajes que yo metía para el equipo, ¿vale? Porque no tenía a alguien que fuera bien la sinergia con los elementos y las reacciones lunares, que fuera bien aquí, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que podéis renunciar a algún personaje que tengáis ahí y no perder las reacciones lunares si metéis a Yahoda como curadora. Siguiente nivel. Recogemos la recompensa. Y vamos a probar 20. Vamos a ver qué es lo que ha cambiado. Ahora seguramente nos lo explique. Vale, mira. Personaje Nemo, eso ya lo sabemos. Bueno, vamos a saltar un poco, que ya sabemos. Yo por lo menos ya sé lo que es 20 desde la V1, la versión número 1. Está en el juego. Vale, lo dicho. A ver qué hay nuevo por aquí. Al mantener pulsar la vida elemental, se invoca el campo de evento. Eso ya lo sabemos. Se eleva en el aire si lo deja pulsado. Cuando Venti usa la habilidad definitiva, crea el ojo de huracán, que es la bola esta que atrás de los enemigos, que viene muy bien para control de masas, ¿no? De enemigos, que haya un combate con muchos enemigos, te los metes todos en el mismo saco, en la nube esa, y puedes después meterle leña con otro personaje y matarlos a todos digamos, prácticamente de un golpe, ¿no? Porque los matas todos a la vez, le haces daño a todos los enemigos que están en esa bola, le haces daño a la vez. Y te quita mucho tiempo que si estuvieran desperdigados. Vale, lo único que veo malo yo de Venti, o siempre me quejaba, es que cada vez que lanzaba la ulti, la lanzaba donde le daba la gana. Entonces me pasaba que a lo mejor tenía el enemigo enfrente y la lanzaba para el lado, la lanzaba detrás. Una dinámica que yo aprendí o que intenté para usar Venti es separarte del enemigo, ¿vale? Y si no hay muchos enemigos esparcidos por el terreno de combate, normalmente lo lanza a donde está el enemigo que tú quieres, ¿vale? O sea que en verdad lo lanza donde debe, pero si el enemigo está desperdigado, pues no sé si es que sea aleatorio o se basa en cuál está más cerca a Venti, pero muchas veces no la lanza donde quiere, ¿vale? Tienes que tener cuidado donde te mueves con Venti para poder lanzar la ulti donde quieres, ¿vale? Sobre todo con enemigos que no se... Porque lo que hace la ulti de Venti es eso, que atrae al enemigo, pero hay enemigos más fuertes, como bosses y tal, que no se sienten atraídos por ese huracán, ¿no? Entonces, claro, si tienes a Venti contra un jefe solo que no le afecta, hay que intentar lanzarlo donde el jefe está, no en la otra punta. Entonces, por eso hay que intentar usarlo bien. Vale, hasta aquí me parece que todo normal. Mira, ahora cuando el equipo incluye al menos 2 personajes traumatúrgicos y el ojo del huracán está activo, no traumatúrgicos, ¿quiénes son? Supongo que uno de ellos es Durin, ¿vale? Y habrá que ver cuáles son los otros, no, ya me pondré al día, evidentemente. Pero bueno, hay algunos personajes que tienen esta mecánica, ¿vale? Y cuando el ojo del huracán esté activo, los ataques normales de Venti se convierten en flecha huracanada que atravesarán a los enemigos. ¿Vale? Inflige más daño a Nemo a los oponentes. Mira, aquí los explica un poco. Bueno, ese ataque normal. La habilidad elemental, si la deja pulsar, es esa. ¿Vale? Y la otra es de un toque corto. ¿Vale? Que yo muchas veces uso la del toque corto para recargar. ¿Vale? Porque a mí no me interesa la cinemática, llamémosle, la animación es muy larga. Entonces, cuando está en un combate que se requiere tiempo, como el abismo y tal, usar la pulsación larga es muy poco rentable porque te tarda mucho en generar las orbes de recarga de energía. Vale. Y después
Cuando usa la habilidad definitiva, crea el ojo de huracán, hemos dicho ya, inflige daño a Nemo de forma continuada. Mira, pero ahora se imbuye. Bueno, eso siempre se ha imbuido en principio. Lo que cambia ahora es el ataque. Vale, mira, ¿ves cómo dispara flechas de otro elemento? Vale, cuando entra en contacto con hidro, piro, crío o electro, también inflige daño elemental adicional del tipo correspondiente. Vale, eso en realidad siempre, bueno, no sé hasta qué punto, pero cuando entraba en contacto con agua, pues creaba torbellino de agua o de fuego, etcétera. Vale, pero ahora, cuando el equipo incluye al menos de personajes traumatúrgicos, los huracanes está activo, esto es lo nuevo. Ataques normales de Venti se convierten en flecha huracanada que atraviesa al enemigo. Eso es lo mismo de antes. Inflige daño a Nemo. Vale, pero ¿dónde está la novedad? Que ahora mismo no lo veo. Yo creo que el mismo ataque de Venti, si no me equivoco, esa atraviesa, pero me parece a mí que se imbuya. Vamos a probarlo y lo comprobamos en directo. Vale, este toque corto para la recarga, ¿vale? Nos está diciendo un poco que hagamos la prueba, ¿no? Para saber cómo funciona. El enemigo no se va a mover, ¿vale? Tú vas atacando, usa la habilidad definitiva una vez, golpea al enemigo con flecha huracanada 5 veces y reacciona de torbellino, ¿vale? Ulti. Y ahora, cuando lanzamos la flecha, ve que la atraviesa. Esas son ese, digamos, es la novedad. ¿Vale? Es el ataque más básico cuando lanzas la ulti. ¿Vale? Vamos ahí. Ah, coño, está aquí Durin. Pero bueno, lo que nos interesa, Venti. Mira, ¿visto? Te los mete a todos en el mismo saco y vas matando al enemigo prácticamente de un golpe. No me ha dado tiempo a ver la dinámica de la ulti cuando se ha imbuido de Pyro en este caso, por ejemplo. Vamos a probarlo otra vez. A ver, que la lancemos la ulti y vamos a ver la reacción. Si lanza flecha, a mí lo que me interesa. Vale. Lo que sí veo que hace bastante más daño que antes, ¿vale? Pero la flecha en el ataque sigue siendo a Nemo y genera muchísima energía. O sea, lo han empepinado, como decimos en mi barrio. Esto, le han metido ahí un pepino a Venti, el pobre. Esta te la bien, ¿verdad? O sea que sube, digamos, las opciones a la hora de configurar tu equipo. Mira, ahora se ha imbuido de agua, ¿vale? Y genera muchísimas más reacciones y la cantidad de orbes que genera, bueno, también es verdad que lo que estamos hablando, estamos en la versión de prueba de personaje y genera mucha más energía, ¿vale? Pero habría que probarlo en el mundo normal a ver qué tal, ¿vale? Yo que tengo 20, lo que pasa es que habría que tener a Durin, o sea, yo no lo tengo y no creo que pueda activar esa mecánica, ¿vale? Pero habría que mirar cuáles son los personajes dramaturgicos estos que ha llamado. Es posible que sea Fisher. Yo creo que va en relación a los personajes estos que ha habido, que han tenido algún tipo de historia de lo que es las brujas, ¿no? Entonces hay que verlo. Está guay en verdad. Es que, bueno, siempre aquí te engorda mucho los números. Pero si esto es así, es una pasada. Y Durin, bueno, vamos a probar Durin, ¿vale? Por cierto, cuando se termina, este es el ataque con el R2 mantenido. ¿Cuántos enemigos tengo que matar, coño? Y lo que veo que la ulti no la manda a tomar por culo ya. Parece, o me da la sensación de que va más orientada. ¿Vale? Si eso lo han cambiado, han mejorado uno de los fallos de Venti. Bueno, vamos a salir, yo creo que... Vale,
recogemos la recompensa, vamos a Durin, pero vamos, ya habéis visto más o menos cómo va. Lo que vamos a leer un poco cómo funciona. Personaje Piro, ofrece daño desde fuera del campo, o sea que es un personaje de apoyo. Dependiendo de cómo use las habilidades, puede ayudar a los miembros del equipo a manifestar su lado más ofensivo en la batalla. Cuando Durin usa la habilidad elemental, su ataque normal y su habilidad elemental ganarán efectos especiales. Al pulsar una vez su ataque normal o su habilidad elemental, Durin entrará en el estado de negociación de la oscuridad. Ahí estamos con los nombres. En el de confirmación de la pureza, dependiendo si lo deja al pulsar una vez, el ataque normal o el elemental, o sea, el ataque normal se llamaría negociación de la oscuridad y la habilidad elemental confirmación de la pureza. Ya empezó, a mí esto me lía. Cuando meten tanta dinámica, yo me tengo que hacer a la idea, ¿sabes? Así que, lo dicho, cuando pulsa una vez el ataque normal, Duri entra en el estado de negociación, lo que hace que su habilidad definitiva aumente el daño de las reacciones de vaporización y derretido. ¿Vale? Para un equipo con hidro viene bien. Causadas por Durin. Y golpea periódicamente al enemigo infligiendo daño piro. Al pulsar una vez la habilidad elemental, Durin entra en estado que hemos dicho antes, lo que hace que la habilidad definitiva inflige daño periódicamente a los enemigos cercanos. Daño. ¿De qué tipo? Además de causar ciertas reacciones piro, el enemigo afectado verá reducida su resistencia a piro y la del elemento correspondiente de la reacción. Vale, eso sí, una cosa que viene en el livestream de la versión, que lo que hacía era eso, reducir la defensa del enemigo. Vale, por eso también digamos que ayudaba a los demás personajes en tu equipo, porque al final es un personaje de apoyo y lo que hace es pues permitir que nuestros otros personajes o incluso Durin mismo haga más daño al enemigo con el que estás luchando, ¿vale? Siguiente. Cuando usa la habilidad elemental, su ataque normal, esto lo como leí antes, ganarán efectos especiales, ¿vale? Esto lo vi yo el otro día, que dependiendo qué tipo de ataque, ¿vale? Se ve así como un estilo tipo cómic o yo qué sé. Y dependiendo si está en el otro tipo de mecánica, la animación es un poco diferente, más realista. Al pulsar una vez el ataque normal, su habilidad elemental, Durin entra en el estado de, lo que hemos dicho antes, no lo voy a leer otra vez, cuando Durin está en el estado de confirmación de la pureza, inflige daño en forma periódica a los enemigos cercanos, con la habilidad definitiva. Además, al causar ciertas reacciones piro, reduce la resistencia de los enemigos, eso es lo que hemos dicho antes. Por otro lado, cuando el equipo incluye al menos a 2 personajes traumatúrgicos, igual que 20, o sea que confirmado Durin es uno de ellos, la reducción de resistencia elemental mencionada anteriormente se mejora. O sea, que aparte de que ya de por sí consigue ese buff o reducción de la defensa de los enemigos, de los elementos, si además tiene un personaje como 20, te lo mejora aún más, ¿vale? O sea que se sumaría. Cuando Durin esté en el estado de negación de la oscuridad, la habilidad definitiva aumenta el daño de las reacciones de vaporización y derretido, lo que hemos dicho antes, por el mismo y golpeará de forma periódica a un enemigo cercano, infligiendo daño piro. Por otra parte, cuando el equipo incluye al menos a 2 personajes traumatúrgicos, el aumento de daño, vaporización y derretido se suma. Vale. Venga, vamos a probarlo. Este sería toque corto de la habilidad elemental. ¿Vale? Y... O sea, espérate, vamos a ver los objetivos. Entra en estado de confirmación de la pureza. Ese era... Y usa la habilidad definitiva. Estado de la pureza, toque largo, ¿no? No. Ataque cargada. No. A ver, la ulti. Vale, espérate, que ves lo que he dicho, es que son muchas dinámicas. Sería toque corto R2, toque corto R2 y triángulo. Toque corto y triángulo. Vale, es muy parecido a Flins. Vale. Después, toque corto
R2, toque corto, círculo y triángulo. Toque R2, círculo, triángulo. Ok. No tengo que usar varias veces para hacerme la idea, ¿vale? Esta sería la primera que hemos hecho. ¿Qué tenemos por aquí? No tenemos a 20. Pero alguien de los que están aquí tiene que ser personaje dramaturgico, que seguramente sea Albedo. O Cle. No sé decirte si vienes también, ¿eh? Pero es posible. Vale, esta sería como la de Flynn, que sería R2, R2, triángulo, ¿vale? Y me gustaría probar la otra, que sería... Hostia. Sería R2, círculo y triángulo. ¿Ves que hemos cambiado la animación? Más como tipo cómic. Pero bueno. Me da la sensación de que es más flojito que 20, ¿eh? Fíjate. Mira lo que digo. Pero también es que es verdad que estoy probando. No sé si realmente... O incluso el equipo a lo mejor no es el mejor para Durin. Pero yo creo que funciona mejor con personajes tipo hidro. ¿Vale? Y aquí teníamos 3 de fuego. O sea, Durin, Clay y Bene. Y Albedo. O sea que en pocas reacciones íbamos a conseguir de vaporizar aquí. ¿Vale? Pero bueno. No os dejéis tergiversar. Es posible que Durin meta caña. ¿Vale? Habría que probarlo. Seguramente haya tutoriales y vídeos en YouTube. O sea que si queréis mirar a ver a alguien cómo funciona. Cosa que tengo que hacer yo también. Y podemos ver los números que puede alcanzar. Bueno, listo. Hasta aquí todos los personajes probados. De todas maneras, sí, es que me gustaría probarlo con alguien de agua. Y esta prueba no es así. Así que pasando. Vale, ya tenemos todos los personajes. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto lo dejaremos para un día que tengamos tiempo. Lo echaremos un vistazo. La misión igual. Ahora mismo no me voy a poner a hacer misiones largas. Porque simplemente era ver un poco la actualización. Lo que sí podemos hacer a lo mejor, Teatro Fantasía de momento lo vamos a dejar ahí. Podríamos ver qué tal el enemigo este. No sé si hay que hacer previamente una misión para desbloquearlo. Yo sí es verdad que la misión de este jefe, como se llame, ya me salió. O sea, antes de esta versión ya había una misión en la que aparecía este personaje o este robot, como lo quieras llamar, ¿vale? Sí, es verdad que pertenecía a los Fatui, pero bueno, la misión 2 NPC hacían como que era amigo suyo y lo manejaban y tal, y tú tenías que hacer una serie de puzzles y tal, ¿vale? No sé si con esa misión bastará para que me aparezca en el mapa. Aquí está. Lo que se ve que tengo aquí un teletransporte que no he liberado. Ah, ya sé dónde está. Vale, yo he estado por ahí en alguna ocasión, pero el mapa estaba la puerta cerrada. El otro día fui allí. Vamos a echar un vistazo. Lo que no tengo es resina para recoger. Elección de equipo. Voy a coger... En realidad no sé qué personaje o qué equipo es bueno contra este. Me voy a meter al equipo de Northcry. Para acá. Cuidado que me mata, que ahora mismo no puedo volar. Mira, ahí hay un agujero. Seguramente hay aquí para allá. Ese agujero me parece que no estaba antes. Ahí. Ah, no tengo la ración lunar. No hay ración lunar. Algo falla en este equipo. Aquí vamos a aprovechar los minerales que me hacen falta. Vamos a ver.
Pues ese es el jefe, que no sé si ustedes podrían hacer directamente o tendréis que hacer la misión esa que os dije, pero es posible que no haga falta. Y no sé si con el equipo que tengo irá bien, pero bueno, vamos a intentarlo. Mira, aquí tiene un tutorial si quieres saberlo. Máquina de guerra pesada, capaz de autorregular su temperatura cuando la fortaleza... Ah, es verdad, eso me acuerdo. Que tenía dos elementos, o sea, fuego y hielo. O sea, que genera a las reacciones de derretido. Acumula una gran cantidad de calor y entra en estado de sobrecalentamiento. Si su temperatura continúa elevándose, dicho estado, la fortaleza mecánica activará una protección crío para reducirla. Si logra interrumpir el proceso de reducción de temperatura, tal vez consiga obstruir su funcionamiento de manera efectiva. O sea que será una especie de bloqueo, él se quedará parado por un Ramidakit 1. tiempo y le podrás Dijo atacar. lamentablemente ya me tengo que ir, eres un capo por decir todo lo de actualización. Perfecto, tío. Pues muchas gracias y que tengas buenas noches. Gracias por pasarte en el directo, ¿eh? Ha sido un placer conocerte y nada, por aquí estamos. Intento los lunes hacer directo y hoy fue especial por la actualización. Normalmente los miércoles tengo carrera de Gran Turismo y hago directo si puedo de Gran Turismo. Lo que pasa es que estoy teniendo problemas con la capturadora y estoy haciendo algunas pruebas. Pero bueno, por aquí estoy, ¿vale? Pásate cuando quieras. Venga, buenas noches. Ahí está. Perdón. Por lo dicho eso, se bloqueará y nada, aprovecharemos para atacarlo. Ramidakit 1. Dijo buenas noches, chao. Buenas noches. Ay. Ah, la perdió. Mierda. Ah. Le da antes de tiempo la ulti de Flins. Ah, recarga, cabrón. Que me mata. Espérate. Ay, muy tarde. Ahí, la ulti de... mi equipo regular. De momento vamos a ir. Espérate a lanzar la R2, la elemental. Y ahora triángulo. Bueno. No estoy generando muchas reacciones. Me parece que a mí no me gusta mucho el equipo con Lauma. Flynn con Lauma como que no va muy. ¿Vale? Ah, le da antes de tiempo, pero bueno. Me parece que ha sido bastante fácil con un equipo que no está preparado para este enemigo. O sea que... Bueno, la recompensa no la voy a recoger porque no tengo resina. Y no sé si gastarla simplemente por ver qué es lo que da. Vamos a coger una resina débil. Y la recogemos, ya que lo hemos matado. Supongo que este material hará falta para Durin. No estoy muy seguro, ¿eh? Estoy elucubrando. Pero normalmente uno de estos enemigos suele ser material que hace falta para ascender a algún personaje nuevo. ¿Vale? Eso en verdad es fácil de comprobar. Vienes aquí y detalles. Mierda. Sí, bueno. Si no, aquí en Joyolat te dice también los materiales que necesitas y tal, ¿vale? Estos son la probabilidad de que te toques. Vale, no me acuerdo dónde se veía, pero si no, aquí en el listado de personajes se puede ver. No, estos son mis personajes, coño. Personajes, galería. Aquí está Durin, detalles. Y vemos los talentos, si se puede ver el material que hace falta o no. Demo de talento. No, esto es la demostración que hemos visto antes. Nada, pues vamos a tener que meter en un tutorial, en una... Te metes en internet y buscas la build, que es lo que voy a hacer yo ahora mismo, para ver simplemente el material que le hace falta. ¿Vale? Y busco muchas veces en Google. Una página que me gusta mucho visitar es Game8 en inglés. Viene toda la información, dónde conseguir los objetos, etc. ¿Vale? Con que pongas en Google Build During, ya te sale. ¿Vale?
Aquí está Durin. Materiales. Mira. Constelaciones materiales. Las flores estas que hay un montón por Norcry. ¿Vale? ¿Qué más? Vamos a ver, que no veo muy bien. Necesito zoom. Tengo una pantalla pequeñita portátil. Vale, los que dan los fatuis de Norcry también hace falta. Y lo que nos ha dado este jefe, ¿vale? Para ascender hace falta el objeto este que nos ha dado, una especie de batería o como se llame. Vale, lo tengo aquí en inglés. Cyclic Military Kubaki Core. Núcleo de Kubali cíclico militar o algo así, en la traducción. ¿Vale? O sea, esto que hemos conseguido aquí. Inventario. Aquí saldrá como nuevo, seguramente. Este no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí tiene que estar. No sé si era este o... No. Espérate, que no me acuerdo dónde estaban estas cosas. Mira, hace falta esto, ¿vale? Para Turing. Y estos son los talentos, ¿vale? Los materiales de talento. ¿Dónde está esto? ¿Vale? Núcleo Kubaki de bucle militar. Ok. Ese... las flores estas que hemos dicho de Norcry, ¿vale? Que yo esas las he plantado ya a mansalva, seguramente tenga de sobra. De todas maneras, si hacéis la misión legendaria en el tiempo que os dice, te dan material suficiente para mejorar a Durin. ¿Dónde estaba la flor? Aquí. Las flores estaban... No, aquí, creo. Esto era comida y flores, ¿no? ¿Dónde estaban las flores? O aquí. Aquí. Ya hace tiempo que no reviso el inventario. ¿Vale? Esta también hace falta para Durin. ¿Vale? Evidentemente mora y el mineral de fuego, el piro. ¿Vale? Las gemas estas que conseguimos. Sí, no estaba por ahí. Por ahí estaba, bueno. El caso. Hace falta, estará por aquí. Esta de aquí, ¿vale? Todas estas. De fuego, de piro. Y poco más. ¿Vale? Después de talento. Pues mira. Hace falta material de Mondstadt. Sí. Filosofía de la balada. O algo así. Estoy mirando en inglés, entonces la traducción, perdona si no está bien. Vale, pero bueno, está por aquí. Yo siempre tengo un montón, mira. O sea que no me hace ni falta de hacer el dominio. Vale, estas tres es lo que me hace falta. Por eso digo que es muy importante ir haciendo todos los días que pueda, gastar la resina. De vez en cuando, si hay material que no sepas cuál coger, pues miras un poco previamente qué personajes van a salir y cuáles vas a tirar. E intentas acumular material para él con antelación, ¿vale? Y lo mismo pues con los jefes. Los jefes básicamente yo lo hago toda la semana por eso, para tener material de sobra para cuando salga un personaje como este, que es de otra región, te va a hacer falta, ¿vale? No pasa todas las Day no hacen eso, no sacan personajes de otras regiones, normalmente se centran en la región en la que están, pero hay veces que meten otros personajes, como en este caso, ¿vale? De Mondstadt, que es Durin y Venti, y en el siguiente banner van a meter a Shironen de Nanlan y Varesa. Y poco más, ¿vale? De materiales para Durin. Porque ya después, fuera parte de eso, lo hemos dicho ya, lo que sueltan los Fatui de Norcry y, y lo que da este efecto nuevo, ¿vale? Sol abrazador, no sé la traducción. Tradúcemelo por fin, que no sé lo que quiere decir. Traducción literal. Vale, no me lo traduzcas tanto. Vamos a ver. ¿Cómo se llama esto? Fuego solar, erosionado. Esa es la traducción literal. No sé si está bien. Pero bueno.
Es un boss semanal, es material de un nuevo boss semanal. Lord of the Primal Fire, o como se diga en inglés, de la versión 5.3. Vale, coño. Este es el jefe de Narlan, ¿vale? O sea que como yo lo he estado haciendo varias semanas, pues tenemos material por aquí seguro. Vamos a ver. Esto. Mira, ¿ves? Tengo 10. O sea que habría que conseguir unos cuantos más. O transmutar esto y convertirlo. ¿Vale? Este y este creo que era. Creo que eran estos tres. Señor del Fuego Primigenio, corroído. El nombrecito también se las trae. Esos tres, ¿vale? Lo conviertes a este, que es el que le hace falta. Y nada, mejora los talentos. Poquito a poco, si lo usas, lo recomendable es que la ulti y la elemental las tengas al máximo. Yo, como es un personaje de apoyo, seguramente no haga falta el ataque. Así que no desperdicies materiales. Ni moras, que siempre escasea. ¿Vale? Nada más. Bueno, que se ha reiniciado el jefe. Vámonos de aquí. ¿Qué nos queda por ahí? Nada, nos quedaba por aquí la sala estas de teatro fantasía. Vale, no sé si tengo algo más por ahí pendiente. Vamos a echar un vistazo de nuevo a los eventos. A ver qué hay por aquí. Teatro fantasía, esto ya hemos dicho, a mí no me interesa. Prueba de personaje, la hemos hecho ya. La historia de la bruja. La legendaria de Durin. La misión principal y esto. Vale, los eventos y ya está. Eventos semanales. A ver qué hay por aquí. Derrota jefe, eso no lo voy a hacer ahora mismo. La resina ya cuando llegue al final de la semana seguramente la tenga completada. Y gasta mora. O pide... No. Cocinar platos, por ejemplo. Podemos ir a hacer algunos platillos que tengo pocos platos de revivir. Me hace falta. Siempre espero, por cierto, la tetera. ¿Cómo está? Todavía hay... Todavía no están bueno, las plantas. Pero bueno, te vienes por aquí, alguna hoguera de estas, fuego para cocinar. Y con hacer 20 platos de lo que tú quieras, ¿vale? Pues te van a dar la semanal de... la semanal de esta misión, mini misión, bueno, como lo quieras llamar, objetivo. Yo normalmente le doy a filtrar, pones no al máximo y voy mejorando al máximo todos los platos que tenga sin conseguir al máximo, para luego directamente con el triángulo no tiene que estar haciendo la mecánica de juego que es cocinar, ¿vale? Que ahora lo vais a ver. Vale, le doy a cuadrado para confirmar. Y yo voy uno por uno. A veces si me hace falta revivir, por ejemplo, como en este caso, pues busco filtro un poquito más, ¿vale? Y platos que mejoran, que regeneran la vida, ¿vale? Pues no hay uno específico de revivir, pero entre los que mejoran, regeneran la vida están los de revivir, que son los que tienen unas alitas como de ángel. Ahora mismo no hay ninguno. Entonces voy a hacer algunos porque me hace falta. ¿Vale? Quito el filtrado de no al máximo. Podemos poner al máximo y filtramos. Mira que hay uno. Yo, si os digo la verdad, al nivel de juego que yo estoy en nivel de mundo 9, cualquier plato de esto no es suficiente para tú revivir al personaje y que no te maten. Quiero decir, este plato te revive, pero no te cura prácticamente nada. Entonces, en cuanto te reviva y tu personaje esté en uso, como está en medio de la batalla, siempre te van a dar y te lo van a matar otra vez. Y una vez que te maten otra vez, tienes que esperar, no sé si 60 segundos, minutos por ahí, hasta que lo puedas volver a revivir. Y al final desperdicia el plato y estás haciendo poco. Intenta siempre alejarte un poco de toda la batalla, de tener personajes que curen para salir de esa dinámica, de ese bucle de muerte, ¿vale?
Pero por eso mismo, básicamente yo meto un plato de estos que son fáciles, que normalmente se tiene materia de sobra. Mira, casualmente ahora no tengo mucho huevo, pero bueno, si no, la carne también solía tener mucho. Lo que pasa es que la he generado, la he convertido en otros elementos, ¿no? Pero está por ahí este también. Bueno, buscas uno que tenga bastante material, que reviva, y lo creas, ¿no? Ahí tengo uno aquí que sea fácil, que ahora de todos los que hay así tengo poquito materiales. Mira, de este tengo, harina tengo también poca. O sea, voy a tener que empezar a generar productos, materia prima. Mira, de este tengo bastante. Tofu y las huevas estas. Ok, pues vamos a cocinar. Casualmente este plato, no sé si este plato lo tengo, ¿ves? Una vez que has hecho la dinámica 15 veces de cocinado a nivel perfecto, te dejan dar al triángulo, ¿vale? Y crear los platos de una vez, ¿vale? En este caso yo puedes darle directamente a 20, ¿no? Y ya cumples el objetivo de la semana para el pase de batalla. Yo ahora lo estoy explicando, pero normalmente esto es un momento, o sea, ¿vale? Voy a generar 15 y voy a enseñar un poco la dinámica de cómo se cocina. Y después ten en cuenta que hay personajes que tienen bonos, ¿vale? Que algunos te generan platos raros, otros te da el doble, etcétera, ¿vale? Vamos a hacer uno que no sea, que no esté al máximo. Este mismo, ¿vale? Hasta llegar a 15. Ahora mismo, mira, me queda uno nada más. Tengo 14 de 15. Nada más que hagas un perfecto, que es ahí en el punto naranja, ¿vale? Se desbloquea. Y ahora ya lo podemos crear con el triángulo de una vez. Salimos y nos quedarían, para el objetivo del pase de batalla, nos quedarían 4. No tenemos materiales, tengo que conseguir materiales. Creo que ya estaría todo. Vale, te vienes aquí y recoges la recompensa. Vale, normalmente yo lo que hago transmisiones de una vez y después entro y los recojo todos de una. ¿Qué más hay fácil por aquí? Desafío de líneas Leino, vender cargo de forja. Esto, normalmente yo me voy a la regatetera. Cuando cada 3 días recojo las plantas y hago todo lo que tengo que hacer la regatetera, ¿vale? En este caso no la tengo completa. Te puedes ir a cualquier herrero que haya en una ciudad. En este caso está por aquí abajo en Mosta. Y aunque lo hagas hecho en la regatetera, también aparece aquí si ha generado algún material forjado o algo. ¿Vale? De momento no creo que los recogería, ¿vale? Pero si lo has hecho en la regatetera, se quedan aquí pendientes. Yo cuando ya completo el siglo y vuelvo allá a la regatetera, los recojo. Y ya pues completo la misión de la semana del pase de batalla. ¿Vale? Con que hagamos 20 va que chuta. Aquí, por ejemplo, de una vez que sale más rápido el oro blanco este. El oro blanco, digo, el hierro blanco. Y en un momento genera todo, vamos, tarda nada y menos. En vez de esperar, te lías a hacer otras cosas y luego lo recoges. Vale, tardamos un poquito. ¿Qué más? Pase de batalla de la semana. Una cosa que estoy perdiendo últimamente son... ¿Cómo se llamaba? La reputación, ¿vale? En Norcray no hay reputación que yo sepa de momento. Entonces, había un objetivo semanal del pase de batalla que era completar las misiones de reputación, ¿vale? A ver si está por aquí. Ya no sale, porque tengo... tienes que tener activo la ciudad concreta. Creo que eran las misiones del día, ¿vale? Las que son misiones, en una ciudad que sí tenga reputación. Lo que pasa es que si esa reputación está al máximo, ya no te mandan encargo de reputación, no hay que hacerlo, entonces no aparece aquí. ¿Vale? De todas maneras, si haces las demás misiones,
te da de sobra para llegar al objetivo del mes. Si todos los días vas haciendo poquito a poco la básica, que son las diarias, y alguna semana de vez en cuando, se llega fácil. Yo muchas veces, yo entro casi todos los días y la completo con 10 días de antelación o algo así. ¿Vale? Pero es importante llegar al nivel 50 del pase de batalla, sobre todo si lo has comprado, para no desperdiciar esos 10 euros que te hayas gastado. Nada más. Eso en cuanto al pase de batalla lo vamos a dejar ahí. Vale. Y a ver que eche un vistazo por aquí, que me está mosqueando el puntito este. Vale. Los que generéis escarcha bendita para crear algún de estos, algún accesorio, artefacto que os haga falta, ¿vale? Tenéis nuevo ciclo ya reiniciado, ¿vale? Podéis generar nueva escarcha bendita. Lo que pasa es que esto gasta los accesorios que tenga, los artefactos que tenga, o este material, ¿no? Que muchas veces yo lo uso para mejorar los artefactos, ¿vale? Entonces hay que gastar muchísimo para extraer y generar la escarcha bendita esta. Pero es verdad que te ayuda a conseguir el artefacto que buscas con los stats que necesitas para tu personaje, ¿no? Por ejemplo, yo esto lo he usado para Flynn, porque no me salía ni de coña un artefacto que necesitaba con crítico de ataque por ciento, y al fin acabo usando esta mecánica. Vale, esta es la mecánica. Esto es para generar el material que hace falta para hacer la mecánica. ¿Vale? Aquí te explica, bueno, cómo se hace. Tengo 9 material, se puede crear uno. Ahora mismo nomás, si me hace falta, no sé exactamente qué me hace falta, de momento lo voy a dejar, ¿vale? Pero puedes generar cualquier artefacto con los atributos que te haga falta, ¿vale? Y como quería enseñar esto, habría que gastar mucho material, ¿vale? Que a veces nos hace falta para subir de nivel los artefactos, para extraer una escarcha bendita de esta. O sea, fíjate, 50. Es una pasada. Entonces yo de momento lo voy a dejar, que ahora mismo tengo de sobra y no quiero crear artefactos. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Hemos hablado de las armas, de los personajes, las misiones. Hemos probado los personajes. Hemos hablado de la nueva mecánica de juego de los personajes de Monster, las misiones, los eventos que van a venir. Y poco más. Ya me queda mi diaria, que ya la he hecho. La protégema, bueno, básicamente explorar el mundo. Ahora mismo lo de la cruzada ya lo hemos conseguido. Y eventos permanentes, yo creo que le vamos a dar un poquito al teatro fantasía, que me quede ahí para. ¿Vale? Ya pues vamos para acá. Vale, un momentito que me voy a poner. Me voy a abrigar un poco. Hace fresquito ya por aquí.
Ya estoy por aquí, he aprovechado ya, he bebido un poquito de agua. Bueno. Nada, bueno. En esta etapa del teatro fantasía, como no sé si habéis visto mi anterior directo, ¿vale? Echáis un vistazo, el último directo de Genshin Impact, tenéis en la descripción el enlace. Podéis ver, bueno, cómo empecé esta etapa. Básicamente se centra en personajes de permafrío, hielo, reacciones de hielo, congelado, etcétera. Y es el de los elementos que más flojeo. Yo no tengo equipo fuerte, sobre todo personajes de hielo flojeo. Tengo allá casi, que digamos que de las pocas así buenas que tengo. Y Shenhe, pero es que Shenhe no la veo yo como muy... No la tengo configurada como DPS, la tengo configurada como apoyo a las reacciones de hielo. Entonces la verdad es que voy flojeando, me está costando conseguir los objetivos para recibir la recompensa de la estrella esta que te da luego más protogemas cuando terminas la actuación. ¿Y qué pasa? Que no tengo ni claro siquiera si voy a llegar a conseguir las 10 estrellas del tirón. Además me tiene el ciclo este especial que tiene 12 niveles y lo veo difícil, ¿vale? La vez anterior sí lo pude hacer todo con 10 estrellas. No pude probar la otra, la versión más difícil porque no tenía personajes suficientes. Hay que tener un mínimo de personajes, mínimo al nivel 80 para poder combatir en este modo. ¿Vale? Y en esta ocasión sí llego al mínimo, pero los personajes que tengo son patéticos. Así que no, nada, os pido perdón de antemano. No esperéis mucho de esta actuación porque no va a ser buena. Es posible que termine incluso antes de llegar al nivel 10. Vale, seguimos con la actuación. Detalle de la actuación. No se puede ver qué personaje tengo. Vale, sí. Ahora mismo tengo estos de aquí. Vale. Tengo, digamos, uno de cada. Anemo tengo al menos uno. De hielo también tengo dos. Ahí. Agua. Mira, hielo tengo tres. Dos de anemo, uno de agua y uno de piro. En reserva tengo algunos personajes interesantes. Sobre todo de fuego son los más fuertes que tengo. Venti también muy fuerte. Si la dinámica nueva de Venti se aplica ya. Lo que pasa es que no tengo personajes dramaturgicos, como se llamaba. No tengo mucho más aparte de Venti. No sé si Jin puede ser una... No lo sé. No tengo claro todavía cuáles personajes son. A ver, hecho un vistazo así rápido y nos quitamos la duda. Y podemos usar la dinámica a nuestro favor. ¿Cómo se llamaba? Genshin Impact, personaje dramaturgico, ¿no? ¿O cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dramaturgico, ¿no? Creo que sí. Mira, son Durin, Venti, Clea, Albedo, Mona, Razor, Fisher y Sakarosa. Sakarosa la tenía por ahí. No está. Ah, la agoté. Vale, esta fuera. Fisher, ¿ves? Fisher era otra, la tenemos por aquí. Razor también está por ahí, pero no lo tengo aquí porque no lo tengo subido de nivel. No, lo dejé en el nivel 40. No es un personaje que use mucho. Mona sí está aquí, que por cierto hay dinámica nueva que todavía tengo en dudas cuál es. No me ha dado mucha información la búsqueda que hice. Mona, Albedo, que no lo tengo, Cle tampoco lo tengo, Venti y Durin. O sea que de los que hay, tengo a Durin, Venti. Perdón, Durin no. Tengo a Venti, Mona, Razor, Fisher y Sakarosa, ¿vale? Pero Razor no está mejorado, o sea que nos quedamos con Fisher, Sakarosa, Venti y Mona. Tendríamos 4 que podríamos usar, o sea, podemos combinar ese equipo. A lo mejor un equipo Venti y Mona, para los que no tengáis a Durin, ¿vale? Podías activar la mecánica esta nueva de
de los ataques que hemos visto en la prueba de 20. De todas maneras, Fischl es buen aplicador de electro, ¿vale? Es un personaje que yo al principio usaba mucho en el juego. No lo uso ahora porque tengo otros personajes mejores, pero si han mejorado valga la redundancia, el personaje, sería interesante ahora volver a usarlo. A lo mejor yo uso mucho a Kokichinobu porque cura, ¿vale? Pero en equipos que ya tengas a un curador y no te haga falta un curador electro, te puede venir bien Fischl, ¿vale? Si lo usas con Venti. Un equipo que yo usaba antes mucho era Raiden Shogun, Venti, Fischl y alguna curadora, normalmente Diona, porque va bien hielo con electro, va muy bien la reacción. Entonces, ese equipo volvería a tener bastantes posibilidades de ser un buen equipo, ¿vale? Para los que no estén. Lo que pasa es que hay que tener a Venti y a Raiden Shogun, pero bueno, puedes sustituir perfectamente a Raiden Shogun por algún otro electro que sea potente, ¿no? Lo dicho, bueno, vamos a seguir. Ya sabemos que podemos jugar un poco aquí con esas reacciones. Si entran en juego en esta dinámica, en esta etapa de teatro fantasía, podemos mejorar un poquito la actuación. Bueno, el caso, me hace falta a lo mejor algún personaje de Piro que si me toca Arlequino me salva. O incluso Mahuika o Jutao me puede venir bien para hacer algo medianamente aceptable. También tengo mejorado un poco a la viajera. Lo que pasa es que los talentos los tengo todavía medio a C, ¿vale? La constelación sí la tengo a tope, pero el talento flojea. Entonces no me va a venir tan bien como conseguir a Jutao, Arlequino o Mahuika. Bueno, vamos a dejarnos de cháchara. Mira, podemos elegir. Así que nada, de estos tres, Mahuika de sobra. Nos queda 90, podemos mejorar un poco las reacciones. Como tenemos aquí a algunas personas de hielo, ¿vale? Y esta que es de apoyo de un compañero que tengo un amigo en el juego de Genshin Impact, podemos quizá usarla de DPS si nos tocara, ¿vale? Y generar alguna reacción derretido. Lo que pasa es que como Abuika no es que sea buena aplicadora de fuego, ¿vale? Entonces hay que usarla como DPS. A ver, sería más interesante meter con Mahuika, meter a Shenhe o a Diona. Y después están las reacciones de Anemo, que la tengo todavía a nivel 2, ¿vale? Que también entra en juego en estos actos del teatro fantasía. Vamos a mejorar esta por ir igualando un poco las reacciones. Y vamos a hacer algún combate, ¿vale? Este que nos da más flores, podemos intentarlo. Aquí vendría bien personajes que agrupen a los enemigos. O sea, que van a salir enemigos a mucha cantidad. Hay que intentar que el monolito no tenga menos de 35% de vida. Y hay que evitar que lo destruyan en el tiempo establecido, ¿vale? El tema es que de los que tengo aquí de Anemo, ninguno agrupa. O sea que no sé hasta qué punto me va a venir bien esta batalla. Pero bueno, nos dan más flores si la conseguimos, vamos a intentarlo. Vamos a ver qué equipo hacemos. Es que de verdad tengo muchos personajes que son muy malos aplicando elementos, por ejemplo. Es que ella simplemente no aplica agua bien. O sea, no te sirve de apoyo.
Aquí Shenhe sí. Mahuika tampoco. Cle más o menos. Diona con la ulti sí. Y estos dos ninguno apoya bien. No es como Venti que va generando un orbe y son más bien, están centrados en atacar con ellos. Entonces es que no tengo equipo en condiciones para hacer reacciones. Porque no tengo aplicadores de los elementos. Pero bueno, es lo que hay. Así que vamos a intentar... Mira, esta la voy a usar de DPS, esta de apoyo. Le vamos a meter algo a la reacción de congelado. Vamos a meter a Cle. Y lo suyo es quitarnos a Chasca de en medio. Es que no hay manera. Aunque no la use. Porque no me gusta cómo funciona, la verdad. Así que nada, metemos aquí DPS, apoyo y Cle. No tenemos curandera. No creo que haga falta. Porque aquí lo que buscamos es atacar y hacer daño. Bueno, esto tampoco es que sea muy... Más bien de apoyo, ¿no? ¿Cómo era? Ay, mierda, que se me ha olvidado. la estuve probando el otro día. Qué malo. Es que no me gusta nada. No sé si va a conseguir esta. No creo ni que la consiga porque me están rompiendo el monolito de 50% ya. No sé ni a quién está atacando. Hay que intentar atraerlo porque si no al final te revienta el monolito. Pero hostia, está bajando, ¿eh? No me gusta, tío, este equipo es una mierda. No me gusta. Mira, al menos la ulti de Chasca no está mal. Joder, me tiran para atrás. Es que va, el monolito ya está fuera. Que va, tío. Aquí hay que agrupar, tío. Hay que tener a alguien tipo Venti, tipo Kazuha. O incluso... Es que no hay personajes de agua en esta etapa. Pero incluso Yeran podría haber venido bien aquí. Es que no tengo personajes así, tío. Voy a meter DPS a Mahuika, tío, porque no me gusta esta. Vamos a meter a Mahuika. Es que se ha quedado cogido el botón de ataque. Pero es que no aplica, esta simplemente es DPS, es verdad que mete mucho elemental, pero no tengo... Bueno, podría meter a Shenhe, pero están los enemigos desperdigados, entonces poco hacemos. Bueno, básicamente lo que hay que intentar es atraer a los enemigos, tío, que se vayan de ahí, del monolito. Y es que el cabrón este se centra en el puto monolito y te lo deja reventar. Pero mira, he llamado su atención. Vamos a intentar que se venga y que nos dejen de atacar a los cabrones al monolito. Hay que intentar alejarse del monolito, pero hay que atacarle a los que están al lado para que te miren a ti. Pero el cabrón este no para de atacar, tío. ¡Ay, mierda! Joder, cambia de personaje. Nada. No hace caso a los botones hoy. Este fuera. Que se venga para acá.
Hostia, tengo que curar, tío. Mira, no está tan mal. Hostia, ¿se ha muerto? Ah, porque está tardando mucho. Ah, llega un momento que si tardan mucho te van quitando vida. Pero yo cuando se acaba esta fase... Ah, hay que esperar a que termine el tiempo. Hostia, pues se va a hacer falta alguien que cure, tío. A ver si podemos atraer a los enemigos. Mira, ya nos queda poco. No baje del 35, por favor. No baje. No. Uy, por un pelo. Mira, ya está. No ha sido tan difícil. Más sufrí el lunes con los otros niveles. Mira, vamos a coger a Jutao, que me hace falta algún DPS bueno. Y Jutao me viene bien. Anemo tengo todavía. Chasca me queda y el Caramucha. El Totamundo. Personaje crío, Mystery Bono. Vamos a coger un Mystery Bono. O personaje al azar. Que me queda 70, 110. Vale. Vamos con el Mystery Bono primero. Aumenta en una cantidad de eventos seleccionables. No entiendo muy bien esta. O prueba de suerte. Tiene un 77% de probabilidad de obtener 90 flores de entelequia. Y si no, ¿qué? ¿Me queda 0? Vamos a lo seguro. No sé lo que es, pero... vale. Personajes al azar me lo han quitado. Muy bien. Pero de todas maneras tenemos por ahí a Arlequino, que me podría venir bien. Vamos a darle a Piro. Ahí está Arlequino. Vale. Bueno, pues nada. Ataque normal. Mira, como tenemos bastante Piro ahora, podemos meter este combate. Bueno, los críos tienen ventaja. Y ahora lo que no tengo es crío. Bueno, tengo a Diona. Pero bueno, congelándolo podemos usar a Diona. Y meter ahí a... Mira, Diona y la otra que también es de apoyo nos puede venir bien el crío. Vale, ya tengo claro este equipo. Meto, porque tengo que meter a 4 personajes, pero no lo voy a usar apenas. Voy a meter a Escaramucha aquí. Meto por aquí a DPS Arlequino, apoyo y Diona. Vale, no cojáis agua que no sirve para nada contra estos enemigos. O si queréis mejorar un poco el daño, 25%, coge otro personaje de fuego. Vale, quizás lo haga. Lo que pasa es que he gastado más Mahuika. Y Mahuika me interesa todavía porque es fuerte. Para ciertos elementos puede venir bien. Ay, que me da. Vamos a lanzar la ulti por lo menos. Y ahora metemos al Equino. Aquí lo que se trata es de matar a muchos enemigos. Hay que intentar tener escudo cuando uses al Equino, porque si no sufre mucho de... ¿cómo se dice? Detenido, no sé, que obstruye el ataque, se cae o se queda parado. Porque no tiene el escudo. Y cuando está en... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre de la mecánica. Pero bueno, esta mecánica que bloquea tu barra de vida, que está en rojo. ¿Vale? Sufre mucho de eso, de bloqueo. Cada vez que le ataca a alguien y no tengas un escudo. Escudo por aquí. Vamos a curarla. Con la ulti de Arlequino se cura. Y después la puede volver a lanzar la elemental.
Hola, están aquí los enemigos. Mira, ya está. No he mirado si el tiempo lo hemos hecho a tiempo. Sobrado. Pues escúchame. Es que mis piros son muchísimo mejor que los de hielo. Mira, y además nos deja escoger otro personaje. O sea, ninguno de los dos son buenos, pero puesto a elegir uno, la viajera de Piro la tengo muchísimo mejor que Amber. A Amber la tengo mejorada, pero es que Amber se quedó muy atrás muy pronto en el juego. Me gusta el personaje y está chula, pero no sirve para combate. Y menos combate así más competitivo como este. Contienda de élite. Vale, vamos a intentar sacar algún personaje. De momento, ¿cómo llevamos los personajes? ¿Cuántos tenemos? A ver. Tenemos 4 de fuego, ya fuego nos sobra. Estos dos danemos que depende de con quién podría ser. Si lo usas juntos, te aumenta la velocidad de ataque. ¿Vale? Pero ya te digo, uno no combina bien con el otro. Por ejemplo, a Escaramucha le viene bien. Aquí es que no la tengo. No me ha salido. ¿Vale? Pero esta le vendría bien como equipo. Porque la ulti de ella, de Faruzan, es muy. Hace un aumento de la. No sé si era que aumentaba el ataque a Nemo o reducía la defensa del enemigo. Pero bueno, básicamente que Faruzan con Escaramucha va bien. Después tenemos por aquí hielo, solo nos queda uno. A lo mejor si nos dejan elegir algún personaje de hielo, podemos tirarle. Y de agua es que no, como he dicho, no había muchos personajes de agua en esta etapa. Tenemos por aquí que podrían tocarnos. Kazuha nos interesa, Venti, Fischl, Rosario no la tengo mal construida, lo que pasa es que está al 80, pero buena aplicadora de hielo. Chichi como aplicador regular, ¿vale? Ayaka sí, Ayaka nos puede interesar. Y poco más, bueno, aquí no me acuerdo el nombre. Es que todos se llaman Shinkyu, Xianlin, Songli, Xinqiang, su puta madre. Pero bueno, esta también es bastante buena. Ayuda un poco a control de masa. Bueno, y Faruzan también, ¿eh? Así que no hay ninguno de personaje de Anemo, de hielo, perdón. Así que probaremos suerte en una. ¿Cuál? 3 al azar. Este mismo. Pues mira, de aquí la única que nos puede venir bien. Xianyun. Vale. Y ya está. De momento ya no me quedan más flores para pedir. Con tienda de élite, vamos a ver qué tal. De todas maneras ya tengo bastantes personajes que hacen daño, ¿vale? El arquero tiene ventaja. Aquí habría que usar algún arquero. Que no sé si tengo. Casualmente no tengo ninguno. Así coño, Chaka. Pero no sé si va a ayudar mucho en cuanto al daño de PS. Estoy pensando quién usar. Puedo usar el Equino, pero a mí me interesa dejarlo para un ciclo más adelante. Puedo probar conjutado. Vamos a darle. Vamos a darle y lo vemos sobre la marcha. Ok. Vale, cogemos Chaka. Como es un solo boss, no interesa coger a Xianyun. Vale, que viene bien para agrupar enemigos. Pero sí podemos coger a lo mejor aquí a Scaramuccia por el tema de aumentar el ataque, la velocidad de ataque. Y podemos probar alguna combinación hielo, a ver si lo congelamos, hielo-agua. ¿Vale? Pero como digo, es que no aplica bien. Este personaje no aplica bien el elemento hidro, entonces no tengo más. Probamos y vemos qué tal.
Ah, bueno. Aquí, una vez que sale a volar, lo que hay que hacer... Joder, ahora no consigo bajarla. Ataca aquí a los reactores estos. Hay uno y otro. Coño. Ahora no le doy. Bueno, hay que hacerlo más rápido, ¿vale? Intentar aplicar aquí hidro y empezar a atacar. Lo que pasa es que este equipo no aplica nada. O sea, esto nos va a costar trabajo. Y mucho menos conseguir el objetivo del tiempo. Vale. Mira, bueno, esta aplica bien hidro. Digo, hielo. Pero bueno, básicamente lo demás... Los demás no está ayudando mucho, la verdad. Ay. Hola. No lo deja pulsado lo suficiente y se ha quedado medio lanzada la aplicación de crío. Ah, hay que tener cuidado, porque nos lanzan los cohetes, estoy mejor bajarlos de las nubes. Que no me deja apuntar, coño. No. Oh, que no lo doy. Soy muerto, qué mal soy jugando al Counter-Strike. Es que no quito nada. Nada, otra vez la he dejado sin pulsar. He empezado de nuevo porque es que es como el culo. No sé, lo mejor es que no estoy acostumbrado a este equipo. Ya lo digo. Otra vez que tengo la inercia de darle al R2 y ahora me quiero bajar y no puedo. ¿Cómo me bajo, tío? Joder, tío. No, tenía que haber atacado primero, que si no se baja de aquí y hace menos daño. Que no le quito vida apenas, tío. Que me está costando, ¿eh? Qué mal. La ulti no está ni recargada. Vamos a bajarlo de las nubes. Ahí está. Ay, mierda. Le di tantas veces al R2 que bajo a Mualani siempre del surfeo. Ah, que me mata. Al final me mata y todo. Esperamos que es que no me da ni tiempo de matarlo, tío. Muy flojo este equipo, tío. Vale, pues nada, cambio de equipo porque así no vamos a conseguir la vida. Es que no le quito ni a mitad de la vida. Muy flojo, no hace daño apenas. Vuelvo a actuar y cambiamos de personaje. ¿Qué ponemos? No va a tocar otra cosa que Arlequino. Vale. A lo mejor... voy a probar una cosa diferente. Vamos a quitar chasca. O incluso... que cualquiera de los dos no me hace falta para bajarlo de las nubes, me hace falta la arquera.
Pero uso aquí a Chanyun o como se llame. No, perdón, Hu Tao. Y estos dos los dejamos igual. Ay, no metí a Shaka, se me ha olvidado. Bueno, voy a vamos a probar. Es que ahora no lo puedo bajar de las nubes. Ahora como lo doy. No le puedo dar. Espérate, hay que cambiar este equipo, hay que coger a Shaka para bajarlo. Ay, no. Volver a actuar. Chaka. Quitamos a Moalani y metemos a Chaka, ¿vale? Uy. Ay, mierda. Es que aquí tengo poca vida. Pero bueno, algo más que antes estamos haciendo. Hostia, que me da todo. Me lo como. Ay, he cambiado a Shaka de sitio. Y ahora me hago un lío. Ah, bueno. He desperdiciado todas las reacciones de Jutao. A ver si al menos llegamos, aunque no consiga la estrella. Pero a ver si llegamos. Vámonos. Mira, por un pelo. Yo no voy a intentarlo hasta conseguir la estrella porque no vamos sobrados. Así que para adelante. Mira, nos ha salido a Fisher y Faruzan. No estaría mal con a Faruzan. Me envía a dejar Fisher para luego. Porque Faruzan con escaramucha va muy bien. ¿Vale? Podemos mejorar un poco el ataque. Me gustaría probar la dinámica de Fisher, pero ahora mismo no tengo otro personaje traumatúrgico. Lo hemos agotado. El que teníamos por ahí era Sacarosa y la agoté. Y aquí lo vamos a dejar, ¿vale? En el acto 7. Y otro día pues hacemos el 7 y el 8. ¿Vale? De momento no va tan mal. Solo he perdido dos estrellas estas de los actos. Así que bueno. Pensé que iba a ser peor. Es verdad que la 1, la 2 y la 3 me han costado la misma vida. Pero estas últimas, el acto, el 4, el 5 y el 6, no me han costado tanto. Vale. Lo dejamos por aquí. La colección de arcanos, yo no me acuerdo de esto. Yo no lo usaba apenas. Esto es cuando vas completando el Teatro Fantasía, te van dando una especie de cartas del tarot coleccionables. ¿Qué más había por ahí? Técnicas teatrales ya conseguí unas cuantas. Creo que las gasté todas. Sí, el otro día. Sí, las estuve mirando.
Y había algo más que había que gastar, una especie de llave o algo así, no me acuerdo dónde se veía. No. No sé si era aquí. No me acuerdo. Aquí no era. ¿Dónde estaba, tío? Aquí. Ah, vale, sí, eso, lo de los halos, esto que... Las misiones estas que había que hacer para mejorar el personaje. Vale. Hay unas cuantas, ¿eh? Además de personajes que uso. Estas no estaban antes. Hace ya 1000 que no hago este modo de juego. Ya, está casi completo. Fíjate, solo conseguí las dos primeras. Kiki no lo uso apenas. Ningún de vez en cuando para buscar mineral, pero tampoco. Keishin tampoco la uso, no tengo. Kazuha lo estoy usando un montón. O sea, me gustaría Kazuha 20 de vez en cuando. Aunque ya no lo uso apenas. Pero con la nueva dinámica a lo mejor lo coja más. Raiden Shogun la uso cada 2x3. Yelan prácticamente siempre. Y Nahida también. O sea, de aquí podemos usar. Podemos desbloquear dos. Vamos a mi favorita, Raiden Shogun. Y Yelan o Nahida me da igual. Las dos las uso más o menos lo mismo. Vamos con Nahida, que es más mona. Y para la malota, para los que les guste el malota. Y nada, pues ahí lo vamos a dejar, otro día lo haremos porque estas misiones requieren preparación. De todas maneras, voy a hacer unas pruebas rápidas a ver si... Porque considero que los personajes los tengo más o menos mejorados. Pero muchas veces incluyen dinámicas muy concretas y a veces es difícil. Por ejemplo, la de Jin había que intentar sacar por una ventana a los enemigos o una cosa así muy rara con su habilidad elemental. Vamos a ver cómo es la de Raiden Shogun. Derrotar al enemigo en el tiempo establecido. En el desafío al final de la alquimia, cada cierto tiempo se activa el efecto explosión atronadora. Mientras dicho efecto está activo, el daño crítico de Raiden Shogun aumenta 150%. El desafío de la entidad de la alquimia, cuando el personaje en uso golpea a un enemigo, crea 4 partículas de electro y el efecto se lo puede activar una vez cada 25 segundos. Vale. El equipo que me han puesto aquí por defecto no me gusta mucho, no se puede cambiar. Pero yo a Raiden Shogun la veo mejor con Kuki Shinobu. Pero bueno, es lo que hay. Empezamos. Vamos a probar una prueba rápida a ver qué tal. Toma. Además está colocado en una posición que yo no la pondría. No me gusta poner los DPS a la derecha. Quita poquita vida, ¿eh? Este equipo no me gusta, tío. Me has recargado. Vale. Era este, ¿no? ¿Se me ha ido? ¿Dónde se ha ido el cabrón? Se me ha perdido todo el tiempo de la ulti de Redemption. Ay. Ay. Muy mal, muy mal. No sé si vamos a terminar. Que va, dice. Yo 15 segundos queda. Que va, tío, qué mal, ¿no? Que si no le quitan ni la mitad de la vida. Estoy pensando, ¿eh? Enemigo del otro lado uno, porque es el único que hay. Hasta la siguiente explosión. Psh. Qué mal, es que este equipo es flojillo, tío. Por eso digo, estos combates no son rápidos, ¿eh? Y encima te dan un equipo. Anda a punta, tío. Es que no me gusta estos personajes, no los uso ninguno, tío. ¿Cómo pareció? Hola, lanza la ulti. Nada. Y además que yo mi Raiden Shogun recarga 3000 veces más rápido. Vamos.
Sí, es que se bloquea mucho. よっ裁きの雷てた投降しろ動くな火に気をつけろ助立ち散れ Mira, la desprecia. Ay, no. Nada, tío. 翼よ浄土を開放炎の盾 ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? Hostia, está aquí, pero no le está quitando vida ¿o qué? ここだ Hostia, qué mal, tío. Si es que es imposible. 17 segundos, sí. 武力だ Imposible, tío. 弱滅の時たよっ Está, tío. Madre mía. Qué mal. 逃げ Bueno, 道 aquí es は verdad que le quita más vida, pero yo qué sé, me parece un mundo. Y si lo podemos hacer mejor, que no, tampoco me hago a la rotación de esta gente. 見切りました散れ Es que un toque nada más, porque me llega a meter. 裁きの雷 Pero es que son rotaciones muy lentas, tío. Cha. Es que me llevo todo el rato esperando a que cargue la ulti, 逃 tío. げ道はありません武器を捨てろ火に気をつけろ俺が守るよ散れ Y lo que hago voy cambiando de un personaje a otro para intentar ir recargando, porque 無我の境地そこ炎の盾投降しろ最後の警告だ翼よ天なる来光見切りましたて no, ¿dónde está? Venga, a la otra punta, venga, estupendo. それ5時の炎いや裁きの雷動くな Es que este personaje quita más bien poquito, tío. 見切りました Ya estoy peor. ここより Se lo he hecho peor que antes que yo. ¿Dónde está? Ha lanzado la ulti donde no es. Madre mía, qué mal. Hostia, qué mal. 最後の警告だ炎の盾 Me gusta este equipo. 逃げ道はありません Y además está usando... Que no tengo el arma definitiva de Raiden Shogun. Entonces tampoco que... Pero lo demás sí está bien construida, lo que no sé... El equipo que me dan de apoyo, que es una puta mierda, tío. 助立ち参上浄土を開放さし稲光すなわち永遠なり Y ahora se sale volando, tío. Cuando voy y lanzo la ulti se pone a volar. 火に気をつけろこれは必要な武力だ Venga, hasta la otra punta seguramente. Ahora, 俺が守るよに nada. イカズチに捧ぐ無我の境地裁きのイカズチたよっ Nada, sí, recarga. Qué mierda, tío. No recarga, tío. Vaya mierda, tío. Porque es tan malo este equipo, tío. 稲光すなわち永遠なり No me da tiempo de matarlo, tío. Y ahora se pone el escudo. Mira, ¿qué pasó? Que solo quería ver si era fácil. Si no, a tomar por culo. Bueno. Pues nada. Que yo sepa por aquí. Monster. Nada. Objeto forjado. Eso, es verdad. Teníamos pendiente por aquí los minerales para el objetivo del pase de batalla. Voy a ir actualizando el juego en el PC para comprar pase de batalla.
Listo, un objetivo menos. Aquí. Vale. Y del pase de batalla actual, fortalece artefactos, una forma buena de conseguir además protogemas, ¿verdad? Hasta 3 artefactos te dan cada uno 20 protogemas. Ya cuando yo configure algún personaje nuevo, si me toca alguno, pedimos deseo, pues ya generaré, seguramente tenga que subir sí o sí 3 al menos, o sea, 5 al nivel máximo. Pero bueno, con máximo 3 te dan las bonificaciones extra del pase de batalla. Pedí 50 deseos, superar el Teatro Fantasía, al menos hasta las 8, que eso es lo que estoy intentando, y la espiral del abismo, que ya lo hemos conseguido. ¿Vale? Y poco más del diaria, semanal y todo eso. Hemos visto más o menos la actualización, lo que tiene. Y ya en otra, el lunes que viene, si queréis, empezamos a hacer alguna de las misiones, ¿vale? Podemos hacer la de Durin o la de las brujas, o incluso, bueno, me gustaría dejar la del Arconte para, no sé si hacerla la primera, por el hype más que nada, pero necesita tiempo, ¿vale? Entonces, o hago un directo especial, un domingo o algo. Lo que pasa es que hay carreras este fin de y a lo mejor me apunto, pero un día sí que tenga tiempo de sobra y me meta, sería lo suyo, porque la principal requiere muchas horas, es una misión muy larga siempre. Y como hay dos, habría que hacer dos tandas. Vale, entonces seguramente este lunes intentemos hacer las que caducan antes, que son las de la legendaria de Durin, que le queda 5 días. Ah, no, perdón. La misión requiere 5 días naturales, no que queden 5, que hay que hacerla en 5 días. Vale, 40 días está ahí arriba en naranja. Me ha confundido el mensaje abajo que llama más la atención. Pues nada, entonces tampoco hay tanta prisa, pero lo que no entiendo, requiere 5 días naturales, o sea que hasta dentro de 5 días no se podría completar, o cómo va. O que hay que hacer una cosa un día, otra cosa otro. Si es así, mucha tela, ¿eh? Así que nada, podemos hacer la de la bruja. Vale, y seguramente en estos días metan ya algún evento especial, ¿vale? O sea que se sumará todo el conjunto de misiones que hay aquí. Pues lo dicho, lo voy a dejar aquí. El lunes nos vemos si no hago nada antes, ¿vale? Muchas gracias por haberos pasado. A quien me haya visto así de refilón, aunque no haya comentado nada. A quien vea mi vídeo a posteriori, por favor darle a me gusta o seguirme, ¿vale? Y ayudarme a crecer. Y también, bueno, aquí me gustaría hacer una mención a Ramidaki. Pues qué nombres más complicados ponéis, cabrones. Por eso, por haberse pasado y charlar un poquito conmigo. Ah, bueno, mira, como, como regalo, antes de irnos, vamos a hacer una tirada de 10. A ver si nos toca durar así de casualidad, ¿vale? Y si no, pues ya acumulamos deseo para la próxima. Vale, pues Bene, un mojón para mí. Lo dicho. Nos vemos en la próxima semana. Semana si hago el directo el lunes sí o sí, ¿vale? Si no, pues nos vemos antes. Un saludo y muchas gracias por seguirme y por pasaros. Hasta mañana.